Bienvenidos de nuevo a una nueva entrega en Slot para Novatos, la última antes de irnos de vacaciones. Seguimos aprendiendo poco a poco y hoy vamos a meternos de lleno en lo que podríamos catalogar como el kit de supervivencia para aquellos que nos iniciamos en el slot. O mejor dicho, lo mínimo que tendríamos que tener en nuestra pequeña caja de herramientas para poder desmontar o poner a punto nuestras máquinas o nuestros modelos de slot, ya sea en casa o si decidimos llevarlos a dar una vuelta por algún club. De modo que, como siempre hacemos en este vídeo, sin mencionar marcas, vamos a haceros una pequeña lista de la compra de lo que creemos que es lo mínimamente indispensable para llevar a nuestra caja de herramientas y poder salir del paso en caso de cualquier pequeño incidente. Así que, como solemos decir, libros de texto abiertos y comenzamos con la lección. Volvemos a nuestro coche de slot, os acordáis de él bien, ¿no? Bueno, pues lo primero que podéis apreciar es que hemos separado la carrocería del chasis, de modo que la primera pieza, indispensable para poder hacer esto, es un kit de destornilladores. No solo por el acoplamiento del chasis, sino por los distintos componentes del modelo, ajuste de coronas y piñones, llantas, etcétera, que necesitan de diferentes herramientas. En este punto hay que tener varias cosas en cuenta. La primera de ellas es el tipo de tornillería. Recordad que la mayor parte de los modelos montan tornillos de estrella o Phillips para su chasis. Sin embargo, hay algunas marcas que montan tornillos de Torx, Allen o incluso planos. En el caso de las coronas o ajuste de llantas solemos encontrarnos con tornillos de Allen de diferentes métricas. Cada una depende del fabricante y modelo que solemos tener de coche. Lo mismo suele suceder con el ajuste del motor o la bancada, donde incluso podríamos encontrarnos con tornillos de sistema Torx, Allen o Phillips. De modo que la mejor manera de acertar es posiblemente un kit de tornillos de precisión de puntas de calidad. No escatiméis en el precio, porque un kit de mala calidad puede acabar por deteriorar los tornillos tanto del acoplamiento como de las piezas. También tened presente que el kit que vais a comprar esté obviamente las medidas de los tornillos sobre los que vais a trabajar. La otra opción es comprar exactamente lo que se necesita, pero a veces algunos fabricantes utilizan medidas diferentes para depende qué tipo de tornillo, sobre todo en el caso de Torx o Allen. De modo que la elección es cosa vuestra. Nuestra recomendación es que si tenéis que ajustar el precio, basta con consultar la medida del tornillo que vayáis a utilizar y a partir de ahí buscar la herramienta correspondiente. Ahora pasemos a la carrocería. Cualquier colisión o impacto en nuestro coche de slot puede a veces tener consecuencias catastróficas, de modo que obviamente lo mejor es tener siempre a mano algún tipo de pegamento que nos saque de apuros y que deje en su lugar esa pieza que se ha salido disparada, sobre todo en el caso de alerones o retrovisores. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el pegamento que utilicemos no produzca ningún tipo de vapor que pueda dañar los materiales plásticos de nuestro coche, de modo que olvidaos de pegamentos de contacto instantáneo, como el Octite por ejemplo. Estos dañarían la carrocería irremediablemente. Es por ello que hay muchos tipos de pegamentos especiales para este tipo de plásticos, con mayor o menor tiempo de secado, pero recomendamos que permitan un mínimo de flexibilidad de la pieza. Obviamente lo mejor es consultar o comprar en tiendas de modelismo, pero hay pegamentos especiales para plásticos y resinas, de modo que este tipo de pegamentos serían perfectos para vosotros. Volvemos ahora a nuestro chasis, en el cual vamos a seguir trabajando. Ya tenemos destornilladores, pegamentos y ahora añadimos un nuevo componente a nuestro kit de herramientas básico. Hablamos del soldador, la herramienta que nos servirá para poder soldar o desoldar cableados en nuestro coche de slot y que en cualquier momento puede recolocar o colocar ese cable que se ha salido, se ha partido o simplemente se ha desoldado de su sitio. De modo que un rollo de estaño, lo más fino posible, y un soldador son equipos indispensables en nuestro kit de supervivencia. Con todo lo que os hemos dicho hasta ahora podríamos decir que ya más o menos tendríamos un kit de supervivencia digno, por lo menos para poder reparar o intentarlo en un momento determinado cualquier problema básico en nuestro coche de slot. Sin embargo, en nuestra opinión, complementaríamos todo esto con estas últimas herramientas que darían algo más de amplitud a nuestras opciones. De modo que podríamos completar la caja de herramientas con un juego de pinzas de precisión para poder alcanzar o sujetar piezas de pequeño tamaño, unos alicates de corte y punta fina para poder acceder y cortar determinadas partes del modelo, unas tijeras de electricista obviamente para poder cortar trencillas, cables y demás, y un juego de limas de precisión para poder mecanizar diferentes partes del chasis, cojinetes, ejes o roces inesperados en algunas piezas que no vengan del todo pulidas.
Y finalmente un cepillo limpiador para trencillas, una herramienta para evitar que se ensucien y también para mejorar el contacto de estas con la pista. Con todo esto que tenemos en pantalla podríamos decir que ya tenemos un mínimo kit de supervivencia para poder atender posibles altercados de nuestro coche en pista. Pero, ¿qué pasa con los repuestos? ¿Qué es lo mínimamente necesario para poder sustituir alguna avería de última hora en nuestro coche? ¿Qué deberíamos llevar si finalmente queremos ir al club o simplemente qué es lo mínimo a tener en casa para poder poner a punto nuestro coche de slot? En este curso os vamos a recomendar lo mínimo para poder, por así decirlo, tener a punto nuestro coche, de modo que volvamos a nuestro modelo y demos un repaso a qué podemos o no tener en nuestro kit de supervivencia para tener a punto nuestro coche de slot. De modo que, como decimos, vamos a volver al chasis, que sigue siendo la parte más importante de este capítulo. Quizá la parte más importante de nuestra mecánica es, además de tener una buena conectividad con la pista, algo que ya solucionamos con nuestro soldador y nuestro limpiador de trencillas, es tener bien lubricada toda la mecánica. Para ello, posiblemente lo más importante de este apartado sean las diferentes lubricantes de nuestro coche de slot. 3 son las opciones y marcas hay muchas, de modo que cada uno que elija la que mejor le venga. Lo primero de ello es el aceite para las partes móviles, como por ejemplo cojinetes o rodamientos de los ejes del coche. Este lo tenemos de diferentes maneras y marcas, de modo que cada uno de nosotros depende y puede elegir el que mejor le sirva o el que mejor le vaya y se adapte a su situación. El motor también necesita lubricación, aunque sea eléctrico, de manera que sus ejes necesitan de un poco de aceite. También es recomendable llevar siempre un pequeño envase con este aceite especial. Finalmente, la grasa para nuestra transmisión es quizá otro componente que no puede faltar, en nuestro kit de supervivencia obviamente, un añadido que obviamente alarga de manera exponencial la vida de nuestra transmisión y mejora el rendimiento del coche. Recordad que estos 3 componentes son muy importantes y también recordad no mezclarlos y utilizarlos de manera errónea en el mantenimiento de nuestro coche. Ahora sigamos ya con los últimos detalles. Obviamente lo que viene a continuación va a depender y mucho del modelo del coche, de modo que lo que os vamos a mostrar es totalmente genérico y seréis vosotros los que en cada caso tendréis que elegir qué llevar o cuál es la correcta elección para cumplir con este kit. En nuestro kit final de emergencia siempre es bueno tener al menos un kit de tornillos o espárragos de repuesto para el chasis, para los ejes y finalmente para las llantas, porque puede que acabes perdiendo 1, 2 o 3 tornillos en pista y esto puede arruinarte el día. También es recomendable llevar gomas de sobra, al menos 2 para sustituir a las traseras, de modo que, bueno, pues 2 serían suficientes, pero si puedes llevar 4, pues mejor que mejor. Unas trencillas nunca están de menos y llevar un rollo ocupa poco en nuestro kit de supervivencia, de modo que haz por llevar unas junto a algo de cable por si acaso. Otro elemento a tener en cuenta es el de llevar algo de cinta de precinto. Es muy eficaz para cuando lleves algunas vueltas en pista retirar la goma sobrante de tus neumáticos, algo 100% recomendado. Con todo esto, quizá ya tengas lo suficiente como para salir de casa sin problemas. Luego ya lo que llegue o suceda es cosa tuya. Recuerda elegir siempre las marcas que mejor te vengan y también que puedes completar más el kit con llantas de repuesto, una brocha para limpiar el interior del coche, una guía de repuesto y así un largo etcétera de opciones que no acaben por dejarte tirado y echar a perder una divertida tarde en compañía. Aunque si bien es cierto que siempre habrá algún compañero que pueda acabar prestándote algo para poder seguir en pista. Un último consejo es que si tienes dudas, como siempre, acudas a tu tienda de slot más cercana y allí te van a echar una mano y van a completar mucho todo lo que acabamos de decirte. Y con todo esto hemos terminado. Esperamos que este nuevo curso os haya servido. Tras el verano volveremos con más novedades y un tercer curso que esperamos os adentre aún más en este maravilloso mundo. Recordad que, como siempre decimos en nuestro canal, disfrutad de este hobby que está creado para ello, cuidaos mucho y sed buenos. Libros de texto cerrados y a disfrutar del verano. Nos vemos pronto.